Hola a todos y bienvenidos a este especial diagnóstico que les ofrecemos con motivo del Día Mundial del Dolor, que como saben se celebra este 17 de octubre. La OMS define el dolor crónico como una de las mayores amenazas para la calidad de vida mundial. Una amenaza que va a ir en aumento de forma progresiva a medida que también aumenta nuestra esperanza de vida. De este desafío vamos a ir hablando durante la próxima hora, pero comencemos con un dato. Una de cada 4 personas vive con dolor crónico, según el barómetro del dolor crónico de la Fundación Grunenthal de 2022. Una de cada 4 personas. ¿Cómo nos enfrentamos a este desafío? ¿Cómo se enfrentan los sistemas de salud? ¿Cómo se enfrenta una comunidad como Castilla y León, la tercera más envejecida de España? ¿Y qué demandan los pacientes para mejorar su calidad de vida? A estas y a otras preguntas daremos respuesta a lo largo de la próxima hora, de la mano de 4 profesionales que les presentamos a continuación. Comenzamos por mi derecha, Enrique Ortega, bienvenido y gracias por estar con nosotros, sí. Presidente de la Sociedad para el Estudio del Dolor de Castilla y León. A mi derecha, Gema Ruiz, coordinadora del Comité del Dolor de Castilla y León, gracias por estar con nosotros. Francisco Martínez, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Castilla y León, gracias por acompañarnos. Y a mi izquierda, Yolanda López, presidenta de la Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León, gracias por acompañarnos también. Vamos a empezar, si les parece, por una radiografía del problema. ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque lo comentaba al principio, casi un 26% de los españoles sufre algún tipo de dolor crónico. En Castilla y León, algo menos, pero sigue siendo un porcentaje importante, un 23%. ¿Cuál es la magnitud de este problema? ¿Cómo de incapacitante es el dolor crónico? Pues mucho, muy incapacitante, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que el paciente llegue a la consulta mostrando sus quejas, y una de las fundamentales y de las principales es el dolor, ¿no? Ocupa lógicamente un porcentaje altísimo de nuestras consultas. Y dependiendo de la edad, más habitual en segmentos de edad a partir de los 55 años, más frecuente, por ejemplo, en mujeres, eso por dar algún dato por encima, ¿no? Doctor Ortega, en calidad de jefe de la unidad de dolor crónico de Valladolid, ¿cuál es el perfil del paciente que acude a su consulta? Normalmente a nuestras consultas llegan pacientes con dolor crónico de muy larga duración y de intensidad severa y que ha sido resistente a tratamiento en el nivel de atención primaria y en el del especialista. Hay pacientes que van a requerir asistencia a lo largo de toda su vida en la unidad, y hay pacientes que se pueden resolver y a partir de la intervención nuestra van a necesitar una ayuda puntual periódicamente. Pero cuando hablamos de dolor crónico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que la gente en sus casas pues tenga una idea más concreta. Pues lo mejor es ir por procedimientos más frecuentes. Lo más frecuente en el paciente joven es la hernia discal y las secuelas de la cirugía de la hernia discal. En paciente anciano lo más frecuente es la estenosis de canal y toda la patología degenerativa de columna. En determinado momento esa patología se convierte en resistente a tratamiento convencional y requiere de medidas más intensas, que son las que se aportan en las unidades de dolor crónico. Estamos hablando, Yolanda, al final de una enfermedad que afecta en cualquier estrato de edad y que implica dificultades en el día a día, como por ejemplo levantarse o acostarse de una silla o de la cama, ducharse, vestirse, que es muy limitante en el día a día. En el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿cómo es este dolor y cómo es vivir día a día con él? Bueno, las enfermedades autoinmunes en sí tienen un problema evidentemente en el sistema inmunológico, que ataca a tus propias defensas, y casi todos los pacientes con enfermedades autoinmunes
Padecemos dolor crónico y fatiga. Entonces, pues bueno, levantarse por la mañana pues es bastante duro y bueno, precisamos casi continuamente de la unidad del dolor, muchos de nosotros y otros a través de atención primaria. Son dolores y patologías que son incapacitantes, con lo cual pues esto nos lleva a bajas médicas, incapacidades de ser dependientes y demás, y el día a día pues es complicado si no nos ponen un remedio para poder tener una calidad de vida. ¿Es un desafío únicamente médico? Me refiero, como estamos hablando, pues tiene un gran impacto en el aspecto sociolaboral de los pacientes y de sus familias, tiene un gran impacto también en los recursos que consume atender a toda esta población que además, como decimos, que va en aumento. ¿Qué iniciativas está desarrollando la comunidad pues, para mejorar la calidad de vida del paciente con dolor crónico? Realmente, como comentas, es un desafío, es un reto para cualquier institución darle una solución a este cambio demográfico que estamos viviendo, y especialmente en Castilla y León, que por las características de su población dispersa y envejecida, parece que supone un incremento de la complejidad en el tratamiento, ¿no? Somos muy conscientes desde SACIL de la importancia de tratar el dolor crónico, pero no hoy, sino ya éramos conscientes hace una década de que esto iba a venir, porque nosotros manejamos las tendencias epidemiológicas y sabemos que ahora la esperanza de vida en la mujer, por ejemplo, roza casi los 87 años, en el hombre los 81, pero sabemos que a largo plazo esto se va a incrementar. Y no es una noticia mala, es una noticia buena que nos debería dar esperanza, porque al final es un indicador de una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que el paciente que va acumulando dolor crónico y otros tipos de enfermedades, lo que se produce es que la prevalencia exclusivamente del dolor crónico se incrementa. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo los datos a nivel nacional estamos casi en un 26%, en Castilla y León un poquito menos, un 23%, pero vamos a ir ganando posiciones. ¿Por qué? Porque Castilla y León es una población que poco a poco va a envejecer. Y bueno, eso es también, ya te digo, un cierto orgullo para nuestro sistema sanitario. ¿Cuáles son las estrategias, las líneas estratégicas que desde las instituciones queremos poner en marcha y que ya iniciamos hace tiempo? La primera de ellas fue crear un comité del dolor. En el año 2014 el Ministerio editó un documento muy interesante sobre el abordaje del dolor en el Sistema Nacional de Salud y estableció unas directrices muy claras. Entre ellas, todas las comunidades autónomas debían tener un comité regional para el tratamiento del dolor. Hablo del año 2014. No todas las comunidades autónomas hicieron los deberes. Castilla y León sí. En el año 2016 ya lo tenía constituido, con 17 personas de 17 especialidades diferentes, que nos permitía tener una visión muy completa de lo que era el dolor, porque el dolor no es solamente el problema de uno, el dolor es un problema de todos, empezando por atención primaria, siguiendo por el especialista, el traumatólogo, el rehabilitador, el reumatólogo. Cuando la cosa se complica mucho llegamos al otro escalón, al escalón de la unidad de dolor. Pero luego hay otros muchos actores que necesitamos para el tratamiento del dolor. Entonces, lo primero era un comité y luego, a partir de ahí, ir estableciendo una serie de líneas estratégicas. ¿Cuáles han sido esas líneas estratégicas? Desde el año 2016 incluimos en la historia clínica electrónica de Castilla y León el reflejo, el registro del dolor a través del EVA. Si no registramos en los pacientes el dolor, es algo que no podemos analizar y todo lo que no se registra no existe. Entonces, esto nos permite tener una idea de que estamos registrando la quinta constante vital, que es el dolor. Eso era fundamental. Otra de las líneas estratégicas es el tratamiento integral del dolor. No podemos tratar el dolor solamente con medicamentos. Hay que desarrollar una serie de estrategias como la actividad de la persona, el tratamiento a través de la fisioterapia, el tratamiento con determinados procedimientos en las unidades de dolor. Es decir, son muchos pilares que soportan una patología.
Entonces, de eso sí que somos muy conscientes y es lo que estamos intentando facilitar. Y en esas líneas estratégicas, ¿cómo encaja el mundo rural? Porque Castilla y León se enfrenta a un doble reto, ¿no? Porque sí que es cierto que el 23% que estamos comentando de personas vive con dolor crónico, pero que un gran porcentaje lo hace de forma muy dispersa. De los 247 centros de salud, 160, más de la mitad están en entornos rurales, en pueblos, muchos de ellos pequeños, de menos de 2.000 habitantes. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? La zona rural es compleja, pero la complejidad supone un desafío, ¿no? Lo que estamos intentando es que no es la zona rural, sino que todos los habitantes de Castilla y León tengan posibilidad de acceder de forma equitativa a los servicios públicos de salud. De tal forma que el número de unidades en Castilla y León de tratamiento del dolor actualmente son 8, porque desde julio hemos incorporado la unidad de dolor de Soria, y hay 2 provincias que derivan sus pacientes por no tener exclusivamente una unidad de dolor como tal en su provincia, que es la provincia de Ávila, que deriva a los pacientes a Salamanca, y la provincia de Segovia, que deriva a los pacientes a Valladolid. Pero el objetivo es que todos los ciudadanos tengan desde la equidad la misma accesibilidad al sistema de tratamiento. De las unidades del dolor hablaremos más adelante, pero me gustaría saber la opinión del doctor Martínez. ¿Está la atención primaria preparada para atender a este volumen de población en el entorno rural? Al fin y al cabo, corríjame si me equivoco, más del 60% de los pacientes que atienden en sus consultas están derivados del dolor crónico. Sí, exactamente, incluso más, ¿no? Bueno, dolor crónico, si añadimos pues también dolor agudo y demás, pues el porcentaje se incrementa. Yo creo que sí, que los médicos de familia están perfectamente formados, o estamos en esa idea. Desde las sociedades científicas, pues es una de nuestras funciones, es un poco promover esa formación, ¿no? De hecho, bueno, pues iniciativas como las que creó Grunenthal a través de Gen Rural o de Dolor.com son herramientas que agrupan un montón de actividades formativas que se puede echar mano de ellas, tanto en la ciudad como a nivel rural. Pero bueno, eso te facilita el tener un contacto con lugares de formación, con plataformas donde puedes encontrar todo eso. E iniciativas como las que hemos tenido en los últimos 5 años, de hacer incluso una jornada de dolor para residentes, con una participación además excelente de 40, 50 residentes todos los años en Castilla y León, con un concurso de casos clínicos, motivando a la gente en formación en dolor. Pues esas jornadas son de dolor. Entonces, yo creo que los profesionales están formados, pero siempre creemos que no del todo. Es decir, siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar un poco más al día en el manejo diario de estos pacientes, ¿no? Que además es un paciente pues muy demandante y que bueno, también tenemos la suerte a nivel rural de que el médico está más accesible, con lo cual lo puedes utilizar y puedes ir a esa consulta con más frecuencia, y lo que no haces un día lo puedes corregir al día siguiente, y eso al paciente pues también le reconforta, ¿no? El trato al final es más humano, más cercano, ¿no? Más pausado en el entorno rural. Bueno, tienes más facilidades para hacerlo. Yo creo que el trato humano lo hay en todas partes, o eso seguro, eso pretendemos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, ¿no? A nivel rural, igual que tenemos otras deficiencias, otras carencias, pero para el paciente yo creo que eso es una enorme ventaja también, la accesibilidad, y el trato, pues, bueno, pues evidentemente es más fácil, ¿no? Pero nos enfrentamos a un reto de cara al futuro, con una media de 55 años de edad en los profesionales que están en el entorno rural, seguir prestando los servicios así, ¿no? Bueno, ese es un tema complejo, ¿no? Bueno, pues posiblemente todo eso hay que ordenarlo, ¿no? Y en eso se está. Es decir, si la atención a nivel rural
hacia los pacientes creemos que es buena y creemos que es accesible, es decir, que es fácil de entrar, pero eso, para mantener eso, posiblemente hay que racionalizarlo un poco y pensar que no se puede llegar a todas partes, o que a veces hay que agrupar la asistencia de manera que se pueda mantener. Posiblemente no se necesitan tantos profesionales como siempre decimos, sino de lo que se trata es de ordenar lo que tenemos, ¿no? o hacer atractiva esta especialidad a la que te estás dirigiendo, que es medicina de familia en definitiva, hacerlo más atractivo para que, aunque el número de médicos siga siendo el mismo, pero que tiendan más a hacer medicina de familia, a hacer esta especialidad. Y todo viene, bueno, yo creo tenemos que poner todos algo para que, para que la gente se decida por esta especialidad. Hay que hacerla más atractiva. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que se está intentando, pero nunca es suficiente, ¿no? Yolanda, ¿cómo de recurrente es esta necesidad de asistencia médica por parte del paciente de dolor crónico? ¿Con cuánta frecuencia necesitan o acudir al médico de atención primaria o bien al especialista? El barómetro del dolor de la Fundación Grunenthal nos dice que hasta un 40% de los pacientes de dolor crónico lo han necesitado en el último mes. Pues teniendo en cuenta los datos que tenemos en la asociación EABACIL, pues más o menos sí que coincide con ese dato y sí que es necesario, asistimos para tratar el dolor crónico pues muy a menudo y bueno, muchos, como he dicho antes, a través de la atención primaria y muchos a la unidad del dolor. En cuanto a la atención primaria, pues bueno, cuando ya no te llegan los recursos para poder ser atendido tu dolor en la atención primaria, pues evidentemente nos tienen que derivar, igual que de otras especialidades que también nos derivan. Y pues muchos acabamos en la unidad del dolor porque bueno, se utilizan técnicas y otros tratamientos que no pueden acceder en la atención primaria. Una de las unidades del dolor, la de Valladolid, la gestiona usted, doctor Ortega. Es una unidad amplia, 10.000 personas al año. ¿Cómo le afecta a sus pacientes de tener que desplazarse? Comentaba Gemma el caso de Segovia, por ejemplo. Bueno, nosotros somos una unidad de referencia para técnicas complejas, es decir, el tratamiento más habitual el paciente lo hace en atención primaria o lo hace en su hospital en unidades de dolor de primera línea. El paciente más complejo es el que viene aquí y viene un número delimitado de veces en lo que se hace la técnica y se resuelve el procedimiento. Luego, en la medida de lo posible, se le atiende por teléfono. Es decir, siempre se les da la opción o bien de atención telefónica o venir personal. Es decir, si el paciente prefiere venir, nosotros le recibimos. Si el paciente prefiere atención telefónica, le damos atención telefónica. A nosotros ese aspecto nos da lo mismo, siempre que no sea estrictamente necesario que el paciente venga. Luego tenemos toda la zona de Valladolid, que es una población muy concentrada en el Alfoz, y siempre hacemos atención personalizada porque siempre preferimos ver la cara al paciente. En el día a día de nuestra unidad, nosotros es una unidad multidisciplinar donde hay distintas especialidades, hay anestesistas, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay médicos rehabilitadores, hay enfermeras. Entonces se dedica mucho tiempo a hablar de los pacientes. Yo creo que un error de la medicina es estar viendo pacientes todo el tiempo y no hablar de los pacientes entre nosotros, porque muchas veces la percepción de un colega te ayuda a ti y te permite enfocar el paciente de mejor manera. Y luego se ve los pacientes en el día a día, se les hace sus historias, se les pregunta sus problemas y se ponen los tratamientos que se consideren adecuados. Y no es muy distinto de cualquier otra especialidad, independientemente de que muchos son pacientes crónicos con los cuales a veces haces pues, unos lazos muy estrechos y les ves a lo largo de toda su vida. Decía el doctor Martínez que en el medio rural
se atiende a los pacientes con más pausa. Vamos a ver un vídeo de la Fundación Grunenthal que nos va a ayudar a hacernos una idea mucho más clara de lo que es el día a día del paciente de dolor crónico en el entorno rural. Yo soy Ángel, nacido aquí en Requejo, pues, natural de aquí, toda la vida, y me dedicaba pues, a estar por el monte con el ganado, con las vacas y con las ovejas y con lo que había. Yo tenía una tienda y mi marido trabajaba en correos. Y bueno, pues me encuentro a gusto en mi casa. Pues me ha llamado siempre el estar en el pueblo, aunque está por ahí fuera siempre que podía venir. La ciudad no es para mí como Paco Martínez Soria, que la vida ciudad no es para mí. Conozco la gente, unos y otros, que aquí se trata, bueno, pues como si fuéramos familias. Los pocos que somos, pues estupendamente. Ángel y Francisca son unos luchadores porque viven en estas zonas que la mayoría de personas no vienen a vivir. Y yo creo que las comunidades rurales sí que son más solidarias. La ayuda al vecino siempre ha funcionado. Yo formo parte un poco de la comunidad y ellos forman parte un poco de mí. O sea, vas y los ves todos los días, tienes un trato mucho más cercano de lo que puedes tener en una farmacia de ciudad. Es que eres como, bueno, pues como otra hija más que tengo. Son pacientes polimedicados que necesitan mucha atención, en el caso de Francisca más que de Ángel, porque Francisca vive sola, la familia está en Madrid, entonces depende mucho más del grupo sanitario que hacemos, el médico, el enfermero y yo. Y Ángel, bueno, pues es un paciente que también necesita muchos cuidados porque todas las semanas va al consultorio médico y a la farmacia. En mi vida diaria, los martes venía a ver a Miguel Ángel, porque tiene que pincharme. Y el resto de los días pues estar por ahí, a sembrar un poco en el huerto y por ahí estar un poco entretenido. No paro. Si es que tengo mucho que hacer, porque yo hago todavía mis cosas todas. La mayor parte de las consultas sí que tienen que ver con dolor crónico, porque la población la tenemos muy envejecida, tienen diferentes enfermedades, son pacientes pluripatológicos. Yo no me dolía nada de nada, pero desde que se me murió el marido, sí, ahí ya hubo... El dolor crónico en los pacientes no solo les afecta en la parte física, sino también en la parte psicológica, porque limita muchas de las funciones a nivel de la vida diaria que ellos desempeñan. No solo vienen por medicación, vienen por que alguien les escuche. Procuras darles educación sanitaria y llegar más allá de lo que les ha dicho el médico, que el médico siempre les explica todo, reforzarlo. Que tenemos un poco limitada la formación. Todo lo que se organiza pues es en la ciudad, cursos, talleres, entonces bueno, estamos un poquito más limitados. Valoramos mucho la formación vía telemática o internet. Aunque estés en una zona rural no tienes por qué no acudir a cursos. Y hay plataformas como Gen Rural, que son cursos estupendos con una calidad fabulosa y que te ayudan muchísimo en el día a día. Hay disponibles cursos, talleres, manejo del dolor crónico. Es lo que nos ayuda a estar el día a día y seguir actualizándonos y para poder ayudar a nuestros pacientes. Con lo cual lo que necesitas es voluntad. En esta zona el reparto de medicamentos lo hacen 2 veces al día y la verdad es que sin la distribución la farmacia rural no podría trabajar. No tienes un stock enorme y no tienes ningún problema con ellos, para nada. La distribución viene 2 veces al día y yo al cartero hace que no lo veo 15 días, por lo menos. Pues fueron marchando para Madrid la mayoría, unos de camareros, otros de taxistas. Eso es lo que te daba más pena, pero es que tenían que irse, unos antes y otros después, pues casi que se quedó el pueblo sin nada. Bueno, yo aquí estoy bien y estoy a gusto y me gusta mi trabajo. El problema vuelve a ser el mismo, es que yo ahora mismo tengo 50 personas en el pueblo. Entonces, bueno, pues todos resistimos y estamos aquí por vocación, es que es así. Al tener en el pueblo que vienen 2 o 3 veces a la semana a la consulta, al practicante, el médico, y tener la farmacia aquí es una cosa muy buena para los que no podemos desplazarnos a otro lado. ¿Con mi servicio estoy aportando a la despoblación? Pues no lo sé, pero creo que es una parte muy importante. Para que la gente no se vaya de los pueblos tiene que tener una buena atención. Hola, Francisca.
Hay unas etapas de la vida que eso es lo más importante, no solo el ocio o cosas que pueden encontrar en grandes ciudades. Mis hijos se sienten más a gusto porque están ellos aquí y saben que ellos me aprecian muchísimo y que no me pasa nada. Creo que en este punto, en este momento de mi vida, soy más feliz que si estuviera en una ciudad. Sin duda la clave del éxito de que esto funcione es el trabajo en equipo que hacemos cada eslabón sanitario. O sea, esto es una coordinación con médico, enfermero y farmacéutico. Uno, cuando no está bajo presión, desempeña un trabajo mejor que si hay mucha presión, mucha carga laboral. Todo eso influye también en el rendimiento del personal médico. Me hace muy feliz aliviar el dolor de mis pacientes. Creo que es una de las mejores sensaciones, conseguir que un paciente tuyo no tenga dolor. Bueno, pues así se aborda el dolor crónico en muchos de los pueblos de Castilla y León. Uno de los aspectos en los que hacía hincapié en este vídeo y sobre el que me gustaría poner el foco es sobre la formación. Decía el doctor Martínez que, bueno, que sí que hay suficiente formación, pero al fin y al cabo, como estamos viendo, es una patología transversal, afecta a cualquier parte del organismo. La fuente diagnóstica también es muy variada y ¿es suficiente la formación que hay, Gemma? ¿Debería formarse a todos los especialistas? ¿Cómo debería priorizarse? Bueno, realmente nunca es suficiente porque la necesidad de formación y concretamente actualización tiene que ser continua. De hecho, nosotros nos formamos en la facultad y hacemos una formación especializada, pero hay que continuar formándose toda la vida y actualizándose en conocimientos. Entonces, sí que es cierto que hay que potenciar todas las vías de formación, no solamente las reuniones de divulgación científica, también hay que fomentar diferentes foros, congresos para foro experto y sobre todo potenciar también, por ejemplo, aulas de pacientes, contar con ellos para que ellos nos expliquen sus necesidades. Eso también es formación del médico, porque el médico puede ser que solo vea una parte, un perfil de un paciente, pero se necesita conocer todo el espectro. Y luego la formación online, que es fundamental. Desde el Comité del Dolor desarrollamos en el año 2018 un módulo orientado a su difusión a través de Internet, que se podía hacer, lo podían hacer los especialistas donde estuvieran ubicados y tuvo una gran aceptación. Sí que es cierto que se necesita potenciarlo mucho más y en eso estamos. Doctor Ortega, ¿qué opina? ¿Hay que formar a todos los profesionales, a todo el espectro sanitario? La formación tiene que ser de todos los actores del problema, médicos, pacientes, sociedad. En general la formación en dolor tradicionalmente ha sido precaria, empezando por las universidades, que en general el tiempo que dedican a formación al dolor en las facultades de medicina es escaso, en las facultades de psicología es todavía más escaso y en general en todas las carreras sanitarias dedican poco tiempo. Luego hay un problema, por lo menos nosotros hemos detectado siempre un problema, que es el traspaso de la formación teórica a la práctica del día a día. Es decir, tú puedes dar muchos cursos de formación, pero luego al profesional le cuesta mucho, si no tiene modelos prácticos, trasladar eso que ha aprendido en el curso teórico a su trabajo del día a día. Sí, no cuesta mucho cuando tienes profesionales hipermotivados, pero normalmente en todas las profesiones el porcentaje los motivados son un porcentaje, luego el resto es gente que va a hacer su trabajo bien, pero que le tienes que facilitar ese paso porque ahí implica asumir responsabilidades y eso es difícil en el día a día. Evidentemente la formación de pacientes es muy importante. Nosotros ahora estamos trabajando con terapia con grupos de pacientes, estamos formando pacientes expertos, que está
está funcionando muy bien, sobre todo para aquellos pacientes más pasivos que necesitas que arranquen y que empiecen a incrementar la actividad. Los grupos de pacientes están funcionando muy bien, dan mucha formación. Eso lo está liderando el psiquiatra de la unidad, el doctor Vargas, y la verdad que es un proyecto que es prometedor. Y luego hay que formar también a los familiares, que es un problema que estamos detectando últimamente bastante, porque muchas veces el paciente sí que afronta su problema bien y el entorno más patológico es el que afronta peor el problema es la familia, entonces también tienes que trabajar con ellos. Y luego en específico los profesionales del dolor nos reunimos anualmente, normalmente en Castilla y León lo que hacemos es una reunión monográfica, de hecho va a ser ahora el 27 y 28 de octubre que nos vamos a dedicar a la lumbalgia. Otros años nos hemos hecho dolor oncológico, otros hemos trabajado sobre dolor orofacial y hacemos una reunión anual donde nos contamos nuestros problemas y tratamos de ponerlos solución. Teresa, ha hablado el doctor Ortega de formar al paciente. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la situación que ustedes se encuentran también cuando van a la consulta y cuáles son sus demandas? Pues nosotros solicitamos pues, lo que cualquier otro paciente, pues empatía sobre todo y que entiendan el entorno también que nos rodea, que nos escuchen, claro, sobre todo porque el dolor yo creo que se agudiza muchas veces pues, causado por la ansiedad y la depresión que te causa la enfermedad y la forma de padecerla. Entonces, bueno, yo creo que es principal eso, pues humanizar a los doctores, que sé que lo están la mayoría, pero bueno, yo creo que hasta llegar a una persona que tiene un dolor crónico hay que agudizar más todavía esa humanización. Y bueno, pues en cuanto a formación, pues más de lo que han dicho ellos, pero bueno, nosotros también desde la asociación hacemos nuestra tarea de formar al paciente porque nos parece imprescindible, porque bueno, pues te dan fármacos y demás que muchas veces te causan efectos secundarios que quieres abandonar y necesitamos pues, que el paciente asuma que tienes que ser responsable con los tratamientos y los consejos que te dan los doctores. Y estamos incidiendo mucho, pues nosotros anualmente hacemos también unas jornadas de formación en las cuales también tenemos en cuenta el dolor crónico. Doctor, decía al inicio, en una de sus intervenciones, que sí que están suficientemente formados, pero ¿de qué manera esa mejora en la formación podría incidir también en una mejora en el diagnóstico? Porque, bueno, el grueso de la atención a los pacientes con dolor crónico se da en la atención primaria, pero el diagnóstico viene de la atención especializada. ¿Cómo una mejora en el diagnóstico puede mejorar también en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes? Y no sé si tenemos una cifra de la demora en conseguir ese diagnóstico desde que se debuta en la enfermedad. Sí, no cabe duda que hay veces que el diagnóstico se retrasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchos pacientes también ya se diagnostican también en atención primaria. Y respecto a esa formación, a cómo complementarla o a esa actualización, como decía mi compañera, yo creo que se necesita tiempo. Entonces, no solamente se puede dejar todo en manos de la buena voluntad del profesional, de formarse, su inquietud, sino tiene que disponer de tiempo. Y la excesiva presión, pues muchas veces hace que ese tiempo no dispongas de él. No, con estas herramientas de formación online te lo facilita, pero yo creo que implementar diferentes técnicas, que podemos actualizarnos entre nosotros o actualizarnos con los especialistas hospitalarios, que nos viene muy bien a todos, así como la experiencia del paciente experto. Es algo que nosotros no manejamos a menudo, pero que es una herramienta estupenda, ¿no? Y aprovecharnos de las asociaciones de pacientes, incluso formarnos nosotros con esa documentación que ellos tienen y que dan a los propios pacientes, ¿no? Es decir, que en definitiva disponer de tiempo y poder implementar esas técnicas. Después, el retraso diagnóstico, pues muchas veces depende de estamentos y de niveles que no controlamos, y eso para nosotros a veces es un gran problema, estar paliando determinados problemas, valga la redundancia, del paciente sin un diagnóstico concreto, porque no ha sido posible, ¿no? Porque está pendiente de una prueba diagnóstica que es lo que está frenando ahora un poquito, pues bueno, importante
la atención hospitalaria, ¿no? Pero aunque sí que es cierto que, bueno, pues que las listas de espera pues han disminuido en primeras consultas y en muchas ocasiones, y se llega antes a un diagnóstico, pero las pruebas diagnósticas todavía tienen un frenazo que nos imposibilita el manejar al paciente con tranquilidad. Claro, como estamos viendo, el dolor crónico es una patología transversal que requiere un enfoque multidisciplinar que tenga en cuenta también los aspectos sociolaborales del paciente. De ello vamos a hablar en lo que nos queda de programa, pero antes vamos a hacer una pausa para la publicidad. Y a la vuelta hablaremos del papel del paciente, de esas implicaciones laborales del vivir con dolor crónico y también de las unidades de tratamiento de dolor. Será a la vuelta de la publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta y en esta segunda parte de este especial diagnóstico con motivo del Día Mundial del Dolor me gustaría poner el foco en el impacto económico de esta enfermedad. En Castilla y León en 2017 supuso un impacto de 131 millones de euros. Según el barómetro de la Fundación Grunenthal, el año pasado entre las personas con dolor crónico un 29% tuvo que recibir una baja laboral a causa de esta enfermedad y de ellos un 32% tuvo que dejar el trabajo. En Castilla y León el porcentaje es menor, estamos hablando de en torno a un 20% que de forma temporal o de forma permanente pues han visto afectado su entorno laboral. Pero desde la Administración, ¿cómo se gestiona esto? Sí que es cierto que el dolor crónico tiene esas connotaciones que desde el punto de vista personal es muy irritante, con lo cual es difícil desarrollar una actividad laboral y dependiendo de la limitación funcional al que te sucumbe tener un determinado tipo de dolor, uno acaba pidiendo la baja, incluso se llega a pedir incapacidades totales y absolutas en algunos casos, ¿no? Es complicado esta gestión desde las instituciones porque sí que es cierto que hay que poner muchos medios para reactivar al paciente, es decir, la intención al final es que el paciente tome conciencia de la situación en la que está y dé ese paso a, dijéramos, activarse, ¿no? De hecho, estamos viendo a día de hoy un cierto paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma de un paciente más pasivo a un paciente que quiere cuidarse, que quiere prevenir la enfermedad, que quiere mejorar el pronóstico, sobre todo que quiere mejorar la calidad de vida. Entonces, eso nos ayuda muchísimo desde las instituciones, pero sí que es cierto que es una situación compleja que tendremos que invertir más recursos en ello para facilitar la incorporación al paciente al mundo laboral. Y desde las asociaciones se hace hincapié en este aspecto, se dan recursos también a los asociados de alguna manera. Recursos para mejorar, ¿te refieres? Pues sí, nosotros contamos con recursos que nos es difícil llegar a través de la sanidad pública. Entonces, bueno, acompañamos y colaboramos en lo que podemos en cuanto a temas psicológicos. Tenemos psicólogos en la asociación, tenemos convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Contamos también con convenios con ASPAIN para mejorar el tema de físico. Tenemos fisioterapeutas, tanto en Valladolid, la unidad de prevención, como en el medio rural, que está Fisiomer en algunos puntos de Castilla y León. Y bueno, pues actuamos con talleres de terapia psicológica, ejercicios de gimnasia terapéutica, y demás. Pues todo esto para activar al paciente y mejorarle y contribuir a que pues haya más capacidad para poder trabajar y ser menos dependiente, que es de lo que se trata. Claro, porque sí que es una de las preocupaciones de las asociaciones, ¿no? Ese impacto en la vida laboral, como decíamos antes, afecta a todos los rangos de edad, de forma predominante también a partir de los 35 años.
Nosotros en la asociación, precisamente las enfermedades autoinmunes empiezan desde muy joven, con lo cual somos el colectivo que hay en la asociación, que llevamos en Castilla y León, es gente joven, con lo cual la intención no es de que te den una incapacidad para trabajar, la misión que tenemos es que tú puedas al final trabajar, hay veces que es imposible, pero que sí que lo que se trata es de tener capacidad para poder trabajar, que el dolor no te impida esto. Entonces nosotros eso, aportamos lo que podemos dentro de lo que podemos y de los recursos escasos que tenemos en la asociación, claro. Como decías, un papel importante también es el aspecto psicológico. Imagino que al final tener dolor constante, verte impedido en tu día a día, también de forma laboral, incide, aparte de la salud física, en la salud mental. Una pregunta que os lanzo a todos, ¿cómo incide, qué repercusión tiene el dolor crónico en la salud mental de los pacientes? Bueno, no cabe duda que se asocia a sufrimiento en general, ¿no? Pues es frecuente alteraciones del sueño, problemas depresivos, bueno, y después lo que conlleva una incapacidad para hacer una determinada función. Si tienes un dolor de espalda en general y te imposibilita hacer tu vida diaria, hacer cosas básicas, ya no dejar de acudir a tu trabajo, sino incluso vestirte o demás, bueno, todo eso tiene una repercusión sobre la vida diaria que, bueno, pues que es importante, ¿no? Y que hay que abordar de manera global, ¿no? Como decía antes el doctor Ortega. Y desde el Comité Técnico del Dolor de Castilla y León, ¿cómo se inciden en estos casos? Como somos conscientes de la importancia y la relación tan íntima que existe entre la salud mental y el dolor crónico, el Comité del Dolor tiene su representante en psiquiatría, ¿no? Además de tener su psicólogo clínico, con el cual sí que tenemos una relación muy estrecha para intentar avanzar sobre todo en el diagnóstico de aquellas posibles enfermedades mentales que subyacen en el dolor. Es decir, es que la relación es muy interesante. Así como puede haber una enfermedad mental que genere dolor o que se somatice en el dolor, que es muy frecuente, de tal forma que es muy importante el tratamiento psiquiátrico para intentar tratar esa enfermedad, de tal forma que secundariamente el dolor desaparecerá. Pero al contrario ocurre también, es decir, cuando aparece un dolor o se cronifica un dolor, esto te sucumbe en una situación de depresión, ansiedad, una serie de patologías que a lo mejor uno no pensaba, porque uno nunca piensa que esto le va a pasar, que necesita de tratamiento conductual, terapias conductuales con el psicólogo, e incluso se necesitan ciertos tratamientos médicos para sobrellevar esa situación. Entonces sí que es cierto que en esa línea sí que tenemos una relación muy cohesionada con psicólogos y psiquiatras. ¿El estado de ánimo del paciente incide en su tratamiento, en la recuperación de la funcionalidad, que al final es de lo que se trata? Bueno, cuando tú juntas a un grupo de pacientes del dolor y les pides que definan el dolor, es un ejercicio que hacemos cuando arrancamos los talleres de preparación. Fundamentalmente los pacientes, las palabras que usan son más de la esfera psíquica, es decir, que generan su ansiedad, su miedo, de forma tal que, es decir, el tratamiento del dolor es necesario siempre trabajar la esfera psíquica, porque si no, no vas a obtener ningún resultado. Cuando una persona se enfrenta a una situación de dolor que se mantiene en el tiempo, eso le genera un problema de vida y va generando unos mecanismos de defensa que van generando componentes asociados como son depresión, ansiedad, y que si tú los tratas por separado, como ya eso no es una enfermedad separada, de hecho nosotros lo llamamos depresalgia, cuando tenemos un paciente con todos esos síntomas de dolor, ansiedad, estrés. Hemos acuñado de hecho va a salir una editorial en la Sociedad Española de Dolor, de la revista, que lo llamamos depresalgia. De hecho, mi psiquiatra hace un ejemplo que es muy gráfico, a mí me gusta mucho, dice, cuando tú haces un bizcocho, pones harina, pones huevos, pones levadura, y luego eso se mezcla y ya no lo puedes separar.
tienes que tratarlo junto. Entonces, el dolor crónico es lo mismo, lo tienes que tratar todo junto porque si no fracasas. Y ahí es donde entra la utilidad, ¿no?, de las unidades del dolor. ¿Por qué son tan beneficiosas para el paciente? Nosotros, como te he explicado, manejamos el paciente más complejo, es decir, aquel en que los recursos primarios han fracasado. Muchas veces probablemente si consiguiéramos mejorar la comunicación entre niveles, que la verdad siempre ha sido uno de nuestros grandes fallas como sistema, porque la carga asistencial nos puede, probablemente muchos de los pacientes podrían seguir tratándose en el primer escalón de familia, que como han explicado muy bien los compañeros de Rural, pues tienen un componente de dedicación especial. Entonces, yo creo que ahí es un tema que podemos mejorar mucho, que desde las administraciones deberíamos establecer unos canales para que pudiéramos trabajar eso. La administración, en este caso, apuesta por las unidades del dolor. Comentaba que existen 8 públicas en Castilla y León, pero hay una provincia que no tiene ninguna ni de titularidad pública ni de titularidad privada. Hablamos de Segovia. ¿Cuáles son los criterios de la comunidad a la hora de establecer una nueva unidad del dolor? Y bueno, ¿qué pasa con Segovia? No sé si hay planes en ese sentido. Hay planes, lo que ocurre es que a veces no hay recursos. Quiero decir, uno de los primeros criterios con los que debe contar una unidad de dolor es con los recursos humanos, el personal. De tal forma que en muchas ocasiones las plantillas, configuradas principalmente por anestesistas, no están suficientemente dedicadas a la parte del dolor. Es decir, en un hospital donde se necesitan los anestesistas para todos los quirófanos y para muchas actividades fuera de quirófano, en ocasiones es a tiempo parcial que se da este servicio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer criterio, disponer de personal para poder dotar a las unidades de dolor. Y si conseguimos eso, es muy fácil, pero es que es muy difícil tener disposición y disponibilidad de los recursos humanos. Sí que es cierto que Segovia, la derivación de los pacientes, tiene exactamente los mismos criterios que en el resto de las comunidades, es decir, los pacientes son tratados en el primer escalón, en atención primaria, tienen sus especialistas en el Hospital de Segovia y en el momento en el que la complejidad supera el manejo del paciente, es derivado a la unidad de Valladolid. Pero es que al final son 2 provincias en toda España que no tienen una unidad del dolor. Una de ellas es Segovia. Hay plazos, hay una iniciativa encaminada a dotar a Segovia de esta infraestructura. Desconozco los plazos. Sí que es cierto que desde el comité tenemos capacidad de persuasión para conseguir que en esto podamos avanzar algo, pero desconozco los plazos para esa línea. Me gustaría hacer un comentario. Cuando se inauguró la de Soria, el doctor Aldea, el jefe de servicio de anestesia, dejó claro que se abría en ese momento y no se había abierto antes porque él no tenía la capacidad de mantener un número de facultativos formados de forma estable en Soria para hacer una atención continuada en el tiempo. Es decir, entonces hasta que él no tuvo los recursos, porque no solo hay que tener anestesistas, es decir, hay que tener otras especialidades, pero es que además también hay que formarlos, porque tenemos que darnos cuenta que el sistema MIR te forma anestesistas, pero no te forma anestesistas especializados en dolor. Eso luego hay que formarlo, son 1 o 2 años más de formación. Entonces, si tú no das esa asistencia reglada, los especialistas que se han formado en dolor, que muchas veces les gusta hacer esa asistencia, se te van a otro hospital. Entonces, eso lo remarcó muy bien. Entonces, en Soria ahora se dio la casualidad de que varias personas que querían vivir en Soria y tenían formación en dolor, pues se dieron pues eso, los factores críticos para poder crearla. Las circunstancias geográficas de Soria son completamente distintas que las circunstancias geográficas de Segovia. Probablemente la proximidad a Madrid
haga que sea más difícil estabilizar plantilla, entonces puede que tenga más problemas de ese tipo. Pero los profesionales sí que tienen voluntad de abrirla. Hay un porcentaje de pacientes que atienden en su unidad procedente de Segovia, no sé si nos podría dar más o menos. Para nosotros Segovia es como si fuera Valladolid, es referencia primaria, es decir, los pacientes vienen inmediatamente y los tiempos de demora son cortos. Luego, evidentemente, está la esclavitud de tener que desplazarse hasta Valladolid, pero bueno, igual que el paciente del norte de la provincia de Valladolid, quiero decir que al final, para las unidades estas hiperespecializadas hay que hacer distancia, porque lo que es cierto es que nosotros necesitamos una población mínima para poder adquirir la especialización. Es decir, si no tenemos una población mínima, no podemos ser especialistas. Entonces, al final necesitas... Es decir, que ir a un hiperespecialista implica recorrer distancia. Bueno, ya estamos terminando, pero rápidamente, a modo de conclusión, para terminar y para todos, ¿cuáles son los principales retos y cuáles serían los pasos que hay que priorizar para llegar a ese objetivo? Empezamos contigo, Teresa, si quieres. Perdona, Yolanda. Nada, pues pienso que bueno, el tema de Segovia de Ávila a mí me parece que pues tienen que seguir avanzando y yo creo que tiene que haber una igualdad interterritorial entre todas las provincias, pero bueno, espero que estén en ello. Y luego sí que pediríamos una estabilidad en las unidades del dolor, porque bueno, la verdad es que no es lícito que bueno, de repente en las unidades del dolor en Burgos y en otra provincia pues llegue un momento que se cierren porque se tengan que utilizar los quirófanos para otras especialidades, y bueno, pues ahí nosotros la verdad creemos que tenemos los mismos derechos que en otras especialidades quirúrgicas y bueno, pues nos parece que es algo importante porque el paciente en sí se queda como abandonado, como que no sabe ahora dónde va a seguir, no se sabe si se va a volver a abrir o no se va a volver a abrir, posiblemente sí, como ha sido el caso, pero siempre te crea mucha incertidumbre. Y bueno, pues eso, seguir avanzando. Doctor Martínez, ¿retos? Pues posiblemente incidir en la formación, pero además tiempo para esa formación. Como hablo desde primaria, hacer más atractiva nuestra especialidad dentro de lo posible y al hilo de lo que comentabais de la derivación a las unidades del dolor, todavía no en todas las gerencias se puede derivar directamente desde primaria, sino que es una derivación de otras especialidades hospitalarias y yo creo que en muchos casos se puede regularizar eso, que a lo mejor ya lo está. Yo no conozco lo que ocurre en todas las gerencias de la comunidad, pero en algunas no es posible, ¿no?, la derivación. Lógicamente eso tiene que ir medido porque no se puede congestionar las unidades del dolor, ¿no?, tienen que ser operativas y demás, pero al menos que si nosotros queremos complementar nuestra formación con determinados aspectos de las unidades del dolor, pues debemos de también poder derivar pacientes cuando lo creamos conveniente. Doctor Ortega, próximos pasos. Pues yo creo que hay que seguir ampliando el número de unidades de dolor, hay que implicar más especialistas en las unidades de dolor para poder dar una unidad más multidisciplinar. Hay que, como ha comentado el compañero, atención primaria tiene que poder referir siempre a la unidad de dolor, evidentemente con los controles que se consideren pertinentes, pero eso es muy importante. Hay que mejorar mucho la formación y hay que habilitar los tiempos para formarse y sobre todo mucha comunicación entre profesionales. Y luego hay que mejorar mucho el tiempo que se dedica a formación de pacientes y el tiempo que se dedica a trabajar con los pacientes, bien individualmente, bien para determinados problemas en grupo. Cerramos contigo. Pues estando totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y Yolanda, quizá lo único que me quede por decir es que si somos capaces de fomentar un poquito la investigación, fomentar la cercanía con el paciente, incrementar
la mejoría en general de lo que es el tratamiento del dolor, pero desde todos los aspectos que hemos comentado hoy, que son muchos y que con los recursos que tenemos todavía tenemos mucho margen de mejora. O sea que a todos nos encantaría tener más recursos, pero es que con los que tenemos todavía podemos mejorar. Entonces, bueno, a ver si somos capaces de aquí en un breve, corto plazo de tiempo daros buenas noticias. Estamos convencidos de ello y así lo esperamos. Bueno, pues con estas conclusiones y con estos deberes para el futuro hemos llegado al final de nuestro especial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias también a ustedes por estar ahí al otro lado de la pantalla y nosotros volveremos en un nuevo diagnóstico, volveremos con más salud. Hasta luego.